Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Guerra Torres y les doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa Diálogos Judiciales. Este programa lo realiza el Poder Judicial de Nuevo León en coordinación con Canal 28 y tiene como finalidad dar a conocer temas relacionados con el derecho y su aplicación práctica a casos concretos. Nuestros invitados e invitadas acuden con nosotros y nos comentan acerca de sus conocimientos, experiencias y de todo aquello que te puede servir para tu vida cotidiana. Quédate con nosotros porque vamos a tocar un tema muy interesante vinculado con la enseñanza del derecho. También te invito para que visites nuestras redes sociales. Estamos como Poder Judicial de Nuevo León en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. También puedes consultar nuestra página de internet. Estamos como www.pjnl.gov.mx. Allá encontrarás información relevante vinculada con la actividad jurisdiccional y administrativa de las oficinas que forman parte de esta honorable institución. Recuerda, el Poder Judicial de Nuevo León te invita a ejercer tus derechos. En esta ocasión está con nosotros el magistrado Pedro Daniel Zamora Barrón, quien nos va a explicar y comentar acerca de temas vinculados con la enseñanza del derecho. ¿Quieres conocer acerca de nuestro invitado? Te invito a ver el siguiente video. Adelante. Pedro Daniel Zamora Barrón, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene especialidad en Justicia Constitucional por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una maestría en Justicia Adversarial y diversos doctorados por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el ámbito académico es profesor en la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, profesor en licenciatura y posgrado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Tecnológico de Monterrey en asignaturas de Teoría de Derecho, Filosofía y Argumentación Jurídica. Ocupó el cargo de juez de distrito desde el año 2009, el de magistrado de circuito desde el año 2016 y actualmente es magistrado presidente del segundo tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León. Regresamos. Magistrado Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Realmente es un gusto que esté aquí para comentarnos sobre la enseñanza del derecho. Muchas gracias, Sergio. En realidad el gusto es mío. Agradezco a la institución, al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, la invitación que me hizo por conducto de tu parte. Y bueno, pues el tema es muy interesante, la enseñanza del derecho. Yo te puedo decir que de alguna manera como profesor que he sido de licenciatura y algunos posgrados, y como funcionario judicial, bueno, voy a tratar de compartirles mis experiencias, respetuosamente desde luego, porque creo que este tipo de eventos, este tipo de canales nos permiten acercarnos a la sociedad y de alguna manera devolver un poco lo que hemos recibido, en mi caso como profesor y como funcionario judicial. Muy bien. A tus órdenes, Sergio. Enhorabuena, magistrado. Y bueno, me parece que hablar de la enseñanza del derecho nos obliga a explicar ¿qué podemos entender por derecho? ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, mira, Sergio, cuando me mandaste el cuestionario, la verdad, me parecieron muy pertinentes las preguntas que por ahí hiciste favor de hacerme llegar. Y precisamente esta pregunta es clave porque si nosotros tratamos de entender qué es lo que entendemos por el derecho, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto que nos va a servir de guía o parámetro objetivo? Pues va a influir en qué tipo de educación queremos que se formen los jóvenes que posteriormente van a ejercer la abogacía. Precisamente, bueno, el derecho, si nosotros lo consideramos como una simple técnica, como un simple instrumento, como una serie de disposiciones jurídicas que te dicen cuáles son tus derechos, cuáles son tus obligaciones, los procedimientos que se deben de seguir cuando las partes entran en conflicto, pues tendríamos que pensar que la educación jurídica pues sería estrictamente el conocimiento de esas disposiciones jurídicas, ¿no? Claro. Es como pensar que el estudio o la enseñanza del derecho se agota solamente en conocer las disposiciones jurídicas, ¿no? Pero bueno, tu propia experiencia profesional y la mía, pues
nos ha puesto de relieve que esto no puede ser así, porque entonces la sociedad contaría simplemente con profesionales del derecho que pueden conocer con mucha precisión, con mucha exactitud el contenido de las disposiciones, pero no tendrían la forma de llevarlo a la práctica, de tratar de identificar cuáles son los problemas o las causas de los conflictos. No tendrían la posibilidad de juzgar críticamente esas disposiciones y entonces la formación jurídica quedaría muy limitada, ¿no? Suficiente. Entonces debemos tratar de entender que el derecho no se agota solamente en el contenido de las disposiciones jurídicas, sino que al derecho hay que verlo como una realidad, como los hechos que nos llegan cotidianamente a los tribunales día con día, las situaciones que involucran ya personas, conflictos concretos, desde luego las normas jurídicas, y tratar de entender que el derecho es un sistema, que parte de una base como es la Constitución. En esa Constitución los integrantes de una sociedad nos ponemos de acuerdo sobre las reglas mínimas que van a regir nuestra convivencia y claro, de ahí va a desprenderse el conjunto de disposiciones que conforman las demás leyes, los demás ordenamientos jurídicos, pero siempre con este ánimo de que sepamos qué son las disposiciones jurídicas y el porqué de esas disposiciones jurídicas, ¿no? Muy bien, qué interesante saber para nuestro auditorio que el derecho no solamente son leyes, el derecho es más allá de eso y es un sistema como usted comentaba. Y en ese sentido, magistrado Pedro, ¿qué nos podrá decir acerca de la ciencia y el derecho? ¿Existe relación entre estos dos conceptos? Fíjate, Sergio, que desde luego que sí. Mira, si pensamos que la ciencia observa fenómenos y trata de buscarles una explicación, desde luego el derecho es un fenómeno que se observa por la ciencia y debemos tratar de encontrarle una explicación. En esta dimensión, bueno, pues tratamos de ver que como lo dije en mi respuesta a la pregunta anterior, que puede estar la disposición jurídica, pero necesitamos conocer quiénes participan en un conflicto, cuáles son los hechos que están relacionados, ¿sí? Relacionándolos, tratando de explicarlos científicamente como un sistema y bueno, siempre preguntarnos por los valores que están detrás de todo sistema jurídico, ¿no? Entonces, desde luego que sí, que la ciencia encuentra una íntima conexión con lo que es el derecho. Pero aquí tal vez viene la situación muy específica. En los fenómenos de la naturaleza, esta es la diferencia fundamental. En los fenómenos de la naturaleza, la ciencia observa un hecho, lo somete a experimentación, a los cánones del procedimiento científico y elabora leyes generales que explican ese hecho, ¿no? Ese hecho de la naturaleza. A partir de esa elaboración de esa ley general, de esa ley de la naturaleza, todos los demás acontecimientos pueden explicarse de esa forma. Pero en el derecho no ocurre lo mismo. ¿Sí? El derecho no podemos nosotros, porque conocemos de pocos casos, tenemos pocas muestras, cada hecho es diferente, ¿sí? Entonces, esta visión científica del derecho, de tratar de asimilarlo a las leyes de la naturaleza, pues es uno de los graves problemas que luego nos enfrentamos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, no podemos elaborar leyes generales que expliquen los hechos jurídicos, ¿no? Cada hecho es concreto. Sucede, es emergente. Sí, es emergente y por eso es el cuestionamiento de alguna forma al formalismo jurídico. No porque se haya dictado una sentencia, puede ser que el hecho que se está juzgando, ahora el nuevo hecho que se presenta es semejante, pero tenemos que ver que esa semejanza realmente sea esencial y no solamente accidental. Porque por cualquier situación en concreto que cambie, desde luego que la respuesta jurídica tendría que ser diferente, ¿no? Claro.
Precisamente cuando se elabora la dogmática jurídica, se piensa que podemos elaborar leyes, que podemos elaborar códigos, el conjunto del Código Civil, y entonces cuando se elaboran los códigos se pensaba que por más disposiciones que se tenía, se contaba con mayor seguridad jurídica. Sí. Pero llegaríamos, lo sabemos los que impartimos justicia, los que conocemos los tribunales, que por más detalle que pueda haber en las disposiciones jurídicas, siempre hay un hecho que no está previsto exactamente por las disposiciones legales, ¿sí? Entonces ahí vienen otro tipo de saberes, apartarnos un poquito de la ciencia, como es la virtud de la prudencia, de ver el caso concreto y de tratar de establecer en la medida de lo posible las distinciones que podamos hacer con base en la ley. ¿Sí? En la interpretación de la ley, mejor dicho. Claro. Y una característica de la legislación es que es impersonal, absoluta, abstracta. De alguna forma, la legislación no puede contemplar todos los hechos jurídicos que sucedan en una sociedad. Y la ciencia sí, porque la ciencia te explica un fenómeno, y si ese fenómeno se repite, la ley universal lo va a regir. Así es. Ese es el gran enfrentamiento que tienen los jueces cuando ven una disposición jurídica que pretendía con esas ambiciones regular todo el derecho, ¿no? Todas las situaciones fácticas. Había catedráticos que decían, yo no enseño Código Civil, enseño Código de Napoleón, ¿no? Porque se tenía esa esperanza de que la ley previera todas esas situaciones concretas, pero desde luego que eso es muy complicado, ¿no? Muy bien, pues qué interesante saber en primer término que el derecho no solamente son legislaciones, el derecho es un sistema que ya nos ha explicado el magistrado Pedro, que de alguna forma interactúa con los hechos que suceden dentro de la sociedad. Quédate con nosotros, vamos a una pausa comercial, esto es Diálogos Judiciales. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. En esta ocasión, el magistrado Pedro Daniel Zamora Barrón nos ha estado platicando acerca de la enseñanza del derecho. Él nos ha tomado en consideración que precisamente el derecho es un sistema, que no solamente son leyes, que va más allá de analizar los hechos jurídicos de acuerdo como se presente. Magistrado, me gustaría hacerle una pregunta y va en el siguiente sentido. ¿Qué implicaciones tiene el derecho en la vida cotidiana de una persona? Mira, Sergio, para responder a esa pregunta tendríamos que decir que está íntimamente vinculado con la vida de una persona. Pero sí quisiera hacer algunas precisiones aquí en este sentido. Sabemos que desde que subimos a un autobús, por ejemplo, estamos realizando un hecho jurídico porque es un contrato de prestación de servicios por el cual pagamos nuestra tarifa, ¿verdad?, para ingresar al autobús y nos prestan un servicio. Habrá hechos que, por ejemplo, lavarse los dientes, pues eso no tiene ninguna implicación jurídica. Pero aquí habría que reflexionar precisamente que a veces las sociedades pretenden tener más racionalidad y lo piensan bajo la lógica de que tienen diversos ordenamientos. Tienen un código, tienen leyes especiales, tienen un conjunto de disposiciones, luego hay normas reglamentarias, pero seguramente con eso se logra la seguridad jurídica, pero la persona va perdiendo libertad. Cuando sabemos que cuando nosotros somos libres y autónomamente ajustamos nuestra conducta a las reglas de la armonía social, ahí no debe intervenir el derecho. Esta es la crítica que tenemos que pensar nosotros los que estamos de alguna manera relacionados con el sistema jurídico. Decía un poeta del romanticismo que cuando
ese código con sus sentencias, ese derecho con sus códigos, sus sentencias, sus tribunales, Sí. que parecen un inmenso mar, cuando las personas viven en armonía, cuando las personas viven en paz, en tranquilidad, no cobra vigencia. Entonces debemos pensar que las diversas normas que regulan la conducta del ser humano, como la moral, como los convencionismos sociales, serían útiles para que nosotros ajustemos nuestros comportamientos a una sociedad armónica. Muy bien. Porque a medida de que tenemos más disposiciones jurídicas, eso significa que hay más necesidad de regulación. Sí. Y esto nos indicaría que es porque los seres humanos no sabemos comportarnos por propia naturaleza, siguiendo nuestras conductas a esos parámetros de armonía, como he indicado, ¿no? Entonces esa es una reflexión que debemos quedarnos o que debemos hacer propia quienes estamos relacionados con un sistema jurídico. Sin duda sí existe una relación entre el derecho y la vida cotidiana de todas las personas. Magistrado, una vez que nos ha explicado este contexto general de cómo entender el derecho, de ver al derecho desde la perspectiva de la ciencia, de explicarnos el contacto que tiene el derecho con una persona, me gustaría que nos explicara, ahora sí, ¿cuáles son las características que debe reunir una persona que está interesada en estudiar derecho? Sí, Sergio, mira, normalmente se pensaba que las personas que tenían buena memoria eran las personas idóneas para estudiar derecho, ¿no? Porque si nosotros vemos los programas de estudio de las licenciaturas, ¿qué veíamos en Derecho Civil? Derecho Civil 1, el libro primero del Código Civil. Derecho Civil 2, el libro segundo. Derecho Civil 3, obligaciones, que era el libro tercero, ¿no? Sí. Entonces, y obviamente el tema 4, pues eran los contratos, que era el libro 4, ¿no? Sí. Y teníamos gran respeto por los profesores que memorizaban las disposiciones jurídicas, ¿no? Los exámenes era saber quién recordaba lo que decía el código. Sí. Pero pensemos, por ejemplo, que cuando hay la reforma en derechos humanos y se abre el libre desarrollo de la personalidad, todas las causales de divorcio desaparecieron. Entonces, ¿qué ventaja o qué virtud tendría una persona que memorizó ese tipo de disposiciones legales? Claro. Prácticamente ninguna. Creo que esto lo hemos platicado con algunos profesores, particularmente con un maestro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el doctor Efrén Vázquez, que tiene diversos clases de argumentación y metodología. El estudiante de Derecho tiene que tener la habilidad de tener la capacidad de hacer razonamientos propios, ¿sí? De llevar análisis crítico para preguntarse el porqué de las cosas. Debe tener una buena conciencia moral, que desde luego sepa hacer valer sus derechos, pero que reconozca al otro, que se reconozca como integrante de una sociedad, que tenga el valor de defender su sociedad. Entonces necesitamos que los estudiantes de Derecho que posteriormente se van a convertir en profesionales sean portadores, agentes de cambio y portadores de soluciones para identificar las causas de los conflictos que originan las controversias jurídicas y no solamente memorizar algunas soluciones que el propio sistema está brindando, ¿no? Eso yo pienso que podrían ser las cualidades que deben de tener los estudiantes, ¿no? Qué interesantes comentarios. Ya saben, querido auditorio, hay que tomar en cuenta esto para precisamente estar ubicados dentro de una sociedad en constante cambio que requiere personas altamente capacitadas en derecho. Magistrado, situados en la enseñanza del derecho, en las características de las personas que están interesadas en estudiarlo, ¿qué nos podría decir acerca de los aspectos que deben considerarse para consolidar la educación jurídica en México? Sergio, creo que lo que tenemos, acuérdate que este es un sistema, ¿verdad? Participa la universidad, profesores, alumnos o educandos, ¿verdad? La propia sociedad.
una revisión crítica de lo que estamos haciendo, ¿no? Una universidad pues debe de preocuparse o preguntarse no solamente para atender una demanda laboral, ¿verdad? Se trata de que sus planes de estudios vayan encaminados a que los alumnos, principalmente cuando un alumno entra a una universidad, quiere mejorar sus condiciones económicas, quiere aprender, quiere tener conocimiento. Sí. Y también tenemos que formar precisamente buenos integrantes de una sociedad. Entonces las universidades deben de preguntarse si realmente los recursos de que disponen, pues en qué medida van encaminados a lograr esos objetivos. Los profesores, y aquí yo quiero recordar algo cuando participé en una evaluación, cuando me invitó el Poder Judicial del Estado a evaluar a los candidatos a jueces. Recuerdo que un juez de aquí de ustedes siempre decía, te voy a hacer una pregunta para retroalimentarme. Y eso me llamaba mucho la atención. Y precisamente esto lleva a la reflexión del profesor, porque el profesor siempre va a decir, no me tocó un buen grupo o me tocó un buen grupo, sí. Pero debe revisar que si la transmisión de conocimientos está queriendo efectuar, si realmente lo está logrando o no y el por qué, ¿no? Entonces, siempre es muy importante esa retroalimentación que se tenga con el alumno, ¿no? Y del alumno lo que debemos exigir es que tenga la actitud de querer ser un agente de cambio. Porque si el alumno, por más técnicas, por más conocimientos que se quieran transmitir, no tiene esa voluntad, pues creo que estaría fallando, ¿no? Luego ya después tenemos que ver cómo realmente puede aprender, cuáles son sus habilidades, pero siempre tiene que partirse de la voluntad del propio joven que ingresó a una universidad y que debe estar consciente que está ocupando un lugar que probablemente le pudo haber tocado a otro que no gozó de ese mismo derecho. Definitivamente son agentes de cambio, porque una persona que estudia derecho la podemos encontrar en los tribunales, en los órganos legislativos, particularmente en las autoridades que conforman México, pero también en la iniciativa privada. Entonces deben tener esa noción, esa voluntad de querer pues superarse y desde luego generar cambios positivos en la sociedad. Magistrado, me queda claro que participan muchas personas en la enseñanza del derecho, pero ¿cuáles son las tendencias contemporáneas en materia de enseñanza del derecho que es necesario incentivar en las universidades para propiciar personas altamente capacitadas en este rubro? Sí, mira, Sergio, con optimismo vemos que están cambiando la forma de impartir las clases, ¿no? Siempre la crítica es a la clase magistral, ¿no? Porque la persona transmite sus conocimientos, expone sus ideas y no sabemos realmente si el que está sentado, como lo decía Paulo Freire en su libro de la educación bancarizada del banco, si realmente escuchó algo, entendió algo o asimiló algo, ¿no? Hay muchos esfuerzos que se están haciendo hoy en día. Te comentaba, por ejemplo, que también hay un centro de estudios aquí en Monterrey, sí, sobre la enseñanza y aprendizaje del derecho, que está de alguna manera integrado por diversos participantes de las universidades, sí, que lleva a la idea de que la enseñanza del derecho no se limita a la clase magistral, ¿no? Muy bien, sino al análisis de los casos, a la participación, a la retroalimentación. Y no solamente es ese esfuerzo, ¿no? Te mencionaba el propio doctor Efrén y otros colegas como el doctor Omar López, el maestro Salinas Garza, que forman parte de una academia que precisamente trata de reflexionar sobre nuevos recursos, ¿no? A veces hasta películas, novelas, las experiencias de la vida diaria, sí, también son fuente de aprendizaje para los alumnos, ¿no? Claro. Sí, porque a mí me tocó en la universidad que el maestro llegaba y exponía y prácticamente era un monólogo. Exacto. En donde si teníamos la oportunidad anotábamos lo más importante o escuchamos y eso es lo que se nos queda, pero ya hay más tendencias que podrían reforzar este rubro de la enseñanza del derecho y generar cuestiones interesantes. Creo que este movimiento ya ha iniciado y yo creo que prontamente puede estar dando frutos en las nuevas generaciones. Así es. Magistrado,
sin duda hay muchas cuestiones que quedan pendientes en la enseñanza. La pedagogía me parece que está en manos a la obra para propiciar estos temas. ¿Pero qué le parece si regresando a esta pausa comercial, pues seguimos platicando sobre la enseñanza del derecho y muchos temas más? Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. Te invito para que nos sigas en redes sociales. Estamos como Poder Judicial de Nuevo León en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. También consulta nuestra página de internet en www.pjnl.gov.mx. Ahí encontrarás información relevante sobre la información que producen los juzgados y oficinas administrativas que forman parte de esta honorable institución. En esta ocasión, el magistrado Pedro Daniel, aquí presente, nos ha estado comentando acerca de la enseñanza del derecho. Han surgido ideas interesantes y continuando sobre ese rubro, magistrado, ¿nos podrá decir qué herramientas metodológicas o contenidos de diversas disciplinas contribuyen a la educación jurídica? Sí, Sergio, mira, desde luego, sí, como creo que regresaríamos a la pregunta inicial, ¿no? Si nosotros pensamos que el derecho solamente es una técnica o un instrumento, pues solamente habría que enseñar ese tipo de saberes a los jóvenes, ¿no? Sin embargo, hemos dicho que queremos que los jóvenes se conviertan en agentes de cambio, que se preocupen, que reflexionen, que analicen críticamente, que puedan elaborar razonamientos, y entonces, y que tengan una base axiológica, moral, que les permita ser buenos ciudadanos en una sociedad. Entonces tenemos que llevarlos a herramientas. La formación que tenemos que dar a los jóvenes pues no debe limitarse al contenido dogmático de las disposiciones. Tenemos que darles los aportes de la lógica, ¿sí? Las reglas mínimas de la epistemología, de la teoría del conocimiento, la retórica. Esto es muy importante hoy en día porque hemos transitado de modelos tradicionales de juicios a juicios orales. Y entonces es necesario que la persona identifique, que sepa comunicarse a través de su lenguaje, que lo haga en forma clara, en forma sencilla, que elabore cuál es la idea principal de su argumento, cómo lo va a demostrar. Y de luego, bueno, pues vamos cayendo a la argumentación. Es sabido que hoy en día se piensa que el derecho, el núcleo esencial del derecho es la argumentación. Y dentro de la argumentación, pues tratar de encontrar alguna disciplina como la hermenéutica que precisamente nos lleva a la comprensión del derecho, ¿sí? No solamente al entendimiento del derecho. Cuando nosotros queremos comprender las cosas, tratamos de identificar el origen del conflicto, privilegiamos la solución armónica, la solución pacífica, queremos dialogar. Hoy en día vemos en las sociedades que los actores políticos defienden sus posicionamientos válidos, con argumentos, con razones, pero sin ánimos de dialogar, sin ánimos de comprender al otro. Claro. Y entonces, si formamos parte de una sociedad, creo que la hermenéutica es el camino para tratar de entendernos, para tratar de comprendernos, saber, ¿verdad?, que cuando alguien sostiene algo, cuando alguien tiene un posicionamiento y entro en una discusión jurídica con esa persona, reconocer que puede tener razón y cambiar a través de ese diálogo, a través de las herramientas que proporciona la hermenéutica, pues llegar a una posición ecléctica, intermedia. ¿Cuántas veces pasa que en una decisión plenaria alguien sostiene A, otro sostiene B, pero si se ofrece la solución C, probablemente se puede llegar a una respuesta, a un planteamiento que resuelva el conflicto. Principalmente es lo que quieren las partes que se someten a un juzgado, ¿no?, a un tribunal.
una satisfacción en su derecho. Entonces, estas herramientas como la lógica, como la retórica, como la hermenéutica, como la dialéctica, que aparecen un poco olvidadas porque presuponemos que se fueron enseñando en el bachillerato, son los que realmente van a formar a personas con esa capacidad de diálogo y de construir puentes que, sin poner ejemplos en las sociedades en las que vivimos, necesitamos comunicarnos y necesitamos dialogar. Porque no olvidemos que el derecho, precisamente, hace uso del lenguaje. Sí. ¿Y para qué sirve el lenguaje sino para comunicarnos? Desde luego. Me queda claro que el derecho convive con diversas herramientas, con diversas áreas del conocimiento para detonar precisamente estos agentes de cambio a través de las personas que van a lograr cosas muy interesantes en la sociedad. Usted tocó un tema interesante y es la participación de los tribunales. ¿La educación jurídica se consigue solamente en los tribunales? Hay una educación formal, ¿verdad?, que recibimos en la universidad. Desde luego la importancia que tienen los tribunales es la práctica. Sabemos que cuando fuimos estudiantes, creo que lo puedo decir a título personal, pero es algo que compartimos diversos alumnos, es que las mejores clases eran de aquellos profesionales que tenían práctica, ya sea porque dirigían un despacho y transmitían su experiencia, o porque formaban parte de un juzgado, ya sean secretarios, jueces o magistrados, y desde luego la práctica, la experiencia es muy valiosa para el conocimiento jurídico. Sí. Pero como todo conocimiento, pues hay que estar consciente también de que a veces en los tribunales solemos transmitir tradiciones, algunos prejuicios, algunas prácticas, no quiero decir que malas prácticas, sino simplemente prácticas que no sabemos realmente de dónde surgieron, ¿no? Y como todo conocimiento debe estar abierto a la refutación, sí, a saber que una misma decisión jurídica puede ser reflexionada en otro caso muy parecido, o para tratar de encontrar la diferencia y darle la solución específica que requiere ese caso. Entonces sí es muy importante la práctica que se da en los tribunales, pero siempre y cuando venga acompañado de esa autocrítica, esa no decir, ya lo dijimos de esta forma, no le muevas algo en particular, ¿no? Simplemente abiertos siempre al pensamiento crítico. Desde luego. Y evitar hacer en derecho prácticamente en automático cosas que bien pudieran reflexionarse con detenimiento para la producción de una resolución judicial o de cualquier naturaleza. No olvidemos que en el ideal de Montesquieu, cuando se estructura el Estado moderno, el juez era el mero aplicador de la ley, ¿verdad? La boca de la ley. La boca de la ley. Entonces se partía de un simple razonamiento deductivo, donde el juez veía su disposición jurídica, la comparaba con el caso concreto y concluía. Pero estamos muy lejos, muy distantes de ese modelo automático que se pensaba como ideal, porque lo hemos dicho, el derecho habla de situaciones de hechos y los hechos son tan diferentes y variados como es la vida misma. Desde luego. Bueno, por un lado están los tribunales y por otro la producción de normas. Para producir normas jurídicas se requiere que el personal que lo haga esté capacitado en derecho. ¿Qué opinión le merece esta reflexión? Bueno, recordemos que como integrantes de esta sociedad mexicana, nuestra Constitución reconoce nuestro derecho a formar parte de los órganos que crean las leyes, ¿no? Ya sea a título de diputado, a título de senador. Incluso recientemente, no me acuerdo si es una iniciativa o ya una reforma, que reduce la edad para ser diputado prácticamente a los 18 años de edad, ¿no? Sí. Desde luego que cualquier persona sin preparación jurídica puede tener una intuición de lo que es justo, de lo que es el bien común, de lo que es la seguridad jurídica. Sí. Desde luego no va mi comentario en ese sentido, pero sí debemos que todo órgano debe tener los asesores pertinentes. Muy bien. ¿Sí? Si es una cámara, pues debe tener su asesoramiento pertinente
que le haga ver cuáles son los pros y contras de una reforma o una producción jurídica. Sí. Y precisamente este es el primer camino para considerar que las normas jurídicas deben ir precedidas de un auténtico debate, de un procedimiento deliberativo en el que participe la ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que sí es necesario ese asesoramiento, porque no podemos escaparnos de la realidad y invisibilizar que a veces hay normas jurídicas que no entendemos por qué surgieron, sino Claro. y las explicamos por una falta de conocimiento de quién produjo la norma jurídica, porque tal vez no estuvo asesorado correctamente. Ya con ese asesoramiento, bueno, las personas van a tomar sus decisiones y corresponderá a los tribunales verificar si eso se ajusta o no a los valores de un sistema jurídico constitucionalmente hablando. Muy bien. Sobre todo ser sensibles a los hechos que suceden en la sociedad para regularlos y elevarlos a cualquier legislación Exacto. de naturaleza variada. Y precisamente hemos visto, nos ha llevado de la mano para entender al derecho, para ver desde la perspectiva de la enseñanza del derecho, pero magistrado, ¿qué herramientas del derecho podrían ayudar a resolver problemas sociales? Desde luego que un tribunal cuando sus integrantes imparten justicia y lo hacen con conocimiento, sensibles a la situación que están juzgando, ¿sí? Cuando las leyes vienen precedidas de una participación ciudadana, cuando de alguna manera ese proceso, ese acto del derecho, la ley, la sentencia, los plebiscitos, vienen cumpliéndose con las formalidades de ley, todas estas herramientas jurídicas pueden ser aptas para resolver los problemas sociales. Pero desde luego considerando que en estos casos el derecho tiene que acercarse a otras disciplinas, ¿no? Si vamos a juzgar un tema que involucra una cuestión social, hay que acercarnos a la sociología, ¿no? No nada más ver el contenido de la disposición jurídica, ¿no? Si vamos a resolver un tema que involucra una cuestión que está vinculada con los avances de la ciencia, el derecho tiene que acercarse a ese campo del saber. Y también, bueno, debemos reconocer la importancia que tiene la política pública, ¿verdad? La política, la serie de disposiciones que están orientadas a la realización del bien común. Entonces, estamos tal vez muy lejos de ese ideal de Kelsen de ver el derecho como una teoría pura, sino más bien el derecho como un conjunto, un sistema complejo que interactúa y que entran muchos factores como es la interseccionalidad, ¿no? ¿Sí? Y esto podemos tener aportaciones valiosas desde la psicología, la sociología, la historia misma, para tratar de entender y resolver los problemas sociales que nos enfrenta hoy en día la vida o que enfrenta la sociedad. ¿Y qué decir de la filosofía? Desde luego podría detonar algunas reflexiones interesantes sobre esa contribución que también hace al derecho. Pues continuamos hablando sobre la enseñanza del derecho. Está con nosotros el magistrado Pedro Daniel Zamora Barrón. Y ¿quieres continuar viendo y escuchando temas interesantes? Quédate con nosotros, estamos en Diálogos Judiciales. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerda, estamos transmitiendo por la señal de Canal 28. El magistrado Pedro Daniel Zamora Barrón nos ha estado explicando acerca de la enseñanza del derecho. Nos ha explicado, por ejemplo, qué es el derecho, qué herramientas son necesarias para entenderlo y cuáles son las tendencias contemporáneas que en su caso las universidades deben implementar para fortalecer y consolidar la educación jurídica en México. Bueno, me parece que es un campo
también interesante el hablar sobre los recursos literarios, sobre todo para nuestro auditorio y para las personas que por un lado están cursando su carrera profesional y por otro ya terminaron su licenciatura y están prácticamente ejerciendo la carrera profesional. Magistrado, ¿qué recursos literarios nos podría ofrecer para este auditorio? Sí, sí, Sergio. Bueno, de entrada tendríamos a veces que hoy en día la tecnología nos permite pues, reproducir auditivamente una novela, ¿verdad? Sí. Entonces, a lo mejor lo literal para los jóvenes, pues ahora podrían ser otro tipo de ventajas que se dan en la tecnología, ¿no? Precisamente si queremos formar jóvenes con pensamiento crítico y entendemos que el derecho debe de nutrirse incluso de la historia, pues es acercarnos, entender que el derecho no nada más debemos tener la visión jurídica, ¿no? Sino que hay recursos hasta una película que nos puede despertar el sentido de lo justo, cómo se soluciona un conflicto. Y desde luego hay mucho material bibliográfico que puede acercarse a los jóvenes, ¿no? El propio Kafka, ¿no? Cuando elabora su libro El proceso, ya pone el énfasis en esa crítica a la justicia, cuando hace su cuento sobre el guardián ante la ley, ¿verdad? Son elementos que le permiten al joven, a través de lecturas no propiamente de juristas, reflexionar sobre los valores que están inmersos en el sistema jurídico, ¿no? Claro. Víctor Hugo, en su novela Los Miserables, pone la dicotomía entre el respeto a la ley y la aplicación exacta de la ley y la idea de la justicia de la persona que por el robo de una pieza de pan pues estuvo más de 20 años en prisión, ¿no? Sí. Y cómo cuando sale esa persona no es recibida por la sociedad. Desde luego que esto lo tenemos que ver con problemáticas muy actuales, los migrantes, ¿sí? Las formas que hemos tenido los seres humanos de afectar los derechos de otras personas, como en un principio las personas provenientes del África. Sí. Bueno, no esperemos que sean el mismo tipo de violaciones, porque tal vez de alguna manera han existido movimientos de reconocimiento a esos derechos, ¿no? Así es. Pero el propio papel de la mujer, que durante mucho tiempo estuvo invisibilizado, esa asimetría que tenía el varón con la mujer, claro. Pero desde luego hay diversos elementos, ¿no? El alumno con el profesor, son situaciones que nos lleva a la reflexión para tratar de visibilizar los problemas actuales que tenemos como sociedad, ¿no? Desde luego. Sí, yo cuando doy algunas clases les comento a mis alumnos que a veces entender el juicio de razonabilidad o proporcionalidad que estudian los tribunales constitucionales, podemos asemejarlo a cuando el Principito, que se entrevista con un rey y le dice el rey: solamente puedo dar órdenes fundadas en la razón, porque si yo ordeno cosas que la persona no puede cumplir, el que está mal soy yo, ¿no? Entonces, toda experiencia de transmisión de ideas, de pensamiento, que se puede dar a través de un libro, de una película, de alguna situación de la vida diaria, son elementos o recursos que proporcionan a todo joven, a toda persona, cuando tiene la actitud de aprender, los elementos críticos para ir formando su conciencia jurídica. Y me llama la atención lo que dijo al inicio de su comentario, en el sentido de que, aparte de recursos literarios, es decir, libros, es decir, ya la biblioteca ya no es el único recurso que tenemos a nuestro alcance. Tenemos la posibilidad de ingresar a dispositivos electrónicos para no solo ver documentos digitales, sino también escuchar audios o ver videos, películas, para obtener conocimiento, desde luego regulado y siempre y cuando sea confiable, proviniendo de Internet. Entonces, me parece que hay muchísimas oportunidades para las personas que están cursando la carrera de Derecho para que se interesen y pues logren consolidar su aprendizaje y valorarlo para tenerlo en cuenta al momento de ejercer su carrera profesional.
Así es. Y para estas personas que están ejerciendo ya la carrera profesional, ¿qué podríamos decir acerca de estos recursos en general para fortalecer sus conocimientos en derecho? A mí siempre me ha gustado apelar a los clásicos, ¿no? A veces no podemos ser muy inteligentes y estar muy atentos a las reformas legales, ¿no? Pero de pronto haber olvidado la lectura de un Carneluti, ¿no? En cómo se hace un proceso, libritos muy pequeños que te daban los cimientos de un derecho procesal, ¿no? Hoy en día, bueno, hay grandes escuelas del derecho, ¿verdad? La Suprema Corte de Justicia de la Nación pues acude cada vez más al mexicana, ¿verdad?, de la nación, al derecho que viene del common law, a la experiencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde luego ahí hay autores muy interesantes como un Bernard Schwartz en derecho administrativo. Desde luego también nuestras raíces latinas nos llevan a autores que han entendido, que han tratado de dar una solución, una visión sobre lo que es el derecho, ¿no? Cuando Kelsen elabora su libro La teoría pura del derecho, pues lo que quiere decir, miren, hay muchas costumbres, hay muchas formas de resolver las controversias. Por seguridad jurídica vamos a hacer este sistema jurídico. Pero desde luego la idea que tenía Kelsen en la realidad en la que estaba escribiendo su libro, han pasado mucho tiempo y han pasado muchos acontecimientos, ¿no? Sí, claro. Entonces, actores, o reconozcamos, por ejemplo, un filósofo que ha escrito la obra más importante para la teoría constitucional como Habermas, Facticidad y Validez, ¿sí? Y todos los grandes autores que se han derivado de esa obra, ¿no? Como un Habermas, como un Perelman en retórica, Alexis con su teoría principialista de los derechos humanos, ¿sí? El mismo Zagrebelsky con su derecho dúctil, Carlos Santiago Nino con ese valor de la sociedad como diálogo, como escuchar, como vamos a ponernos de acuerdo sobre los valores, sobre lo que consideramos correcto en una sociedad. Y hay muchos esfuerzos, ¿no? La misma escuela de Alicante con su exponente Atienza, los libros de razonamiento probatorio, que la propia Suprema Corte de Justicia de nuestro país lo va asumiendo de manera tal que incluso ofrece cursos, ofrece capacitación, tomando como en cuenta esos referentes, ¿no? Desde luego que todos somos libres de acoger la doctrina que más nos guste, porque hay libertad en ese sentido, pero estar pendientes de cuál es el contenido de los cursos que da la Suprema Corte de Justicia, porque al final del día es el tipo de recursos que están nutriendo las decisiones jurisdiccionales, ¿no? Claro. Entonces son muy actuales y son las fuentes idóneas para ir entendiendo la dinámica del derecho mismo. Así es, desde luego estamos viendo en pantalla en estos momentos los canales de comunicación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene para ofrecer esos cursos a través de sus casas de cultura jurídica o incluso en internet y de forma digital. Y bueno, también qué decir del Poder Judicial de Nuevo León. Estamos viendo en pantalla ahora mismo los sitios web en donde ustedes pueden encontrar no solo cursos de capacitación para las diversas carreras que conforma el sistema judicial en el Estado de Nuevo León, particularmente en el Poder Judicial, sino también las publicaciones académicas que tienen para ustedes. Pueden descargarlas, pueden consultarlas, son gratuitas y ustedes están ejerciendo precisamente sus derechos al hacer uso de estas publicaciones académicas. Recuerden, el Poder Judicial de Nuevo León te invita a ejercer tus derechos. Magistrado, se agotó la entrevista, fue un gusto y un placer que haya estado con nosotros. Yo le agradezco bastante que haya estado aquí. El agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación. Le ofrezco un regalo del programa para poner el cafecito todos los días. Café en las acaloradas discusiones que seguramente se tienen en los tribunales federales. Y pues, también, si me lo permite, Sergio, nosotros como integrantes de un tribunal colegiado transmitimos nuestras sesiones. Adelante. Entonces ahí pueden conocer también a través las decisiones. Cuando estamos discutiendo un asunto, lo transmitimos por internet. Es muy fácil llegar al buscador de las sesiones en vivo y también quedan grabadas en una biblioteca para si las personas quieren
consultar cómo se discutió su asunto. Muy bien, pues estamos Gracias. viendo en estos momentos en pantalla la liga de acceso para acceder a estas importantes canales de información a través de los cuales ustedes se comunican y ustedes precisamente hablan a través de sus resoluciones jurisdiccionales. Bueno, esto fue Diálogos Judiciales. Yo los invito a seguir por la transmisión de Canal 28. Hasta pronto.